Bienvenidos a todos. Vamos a explicar en este video el método de ecuaciones simultáneas, que corresponde a otro método estadístico para poder evaluar el comportamiento de registros y con ello poder determinar un pronóstico. Como se ha dicho en videos anteriores, el pronóstico sirve para poder determinar la base del presupuesto, o sea, del pronóstico o de los distintos métodos que apliquemos para determinar una proyección. Podemos elegir el que corresponda al presupuesto de ventas. De este estamos indicando en varios videos. En este caso, el de ecuaciones simultáneas, como su nombre lo dice, parte de elegir dos ecuaciones, dos fórmulas que vamos a emplear, con las cuales se resuelve la incógnita. Se busca resolver cada una de las variables y con ellas aplicar siempre la fórmula de y calculada. Vamos a mostrar por acá los datos para que ustedes puedan ir observando. Les recuerdo que el caso que estamos usando es el denominado caso artesanal. Ustedes lo pueden encontrar en la descripción de este video como material de apoyo. Ahí se encuentra el enlace, ustedes lo pueden descargar, revisarlo y utilizarlo para solucionar. Lo primero que necesitamos tener acá es el registro de ventas, tal como se hace en los otros métodos. Partimos acá del supuesto que el dato del último año, por ser un sesgo muy bajo, no lo vamos a incluir. Además, tampoco se incluye debido a que la estrategia que espera implementarse busca recuperar la situación normalizada. Por lo tanto, no vamos a incluir ese dato y vamos a tomar hasta el registro del año anterior, de los registros anteriores. Veamos los datos. Solo a manera de ejemplo, lo primero que necesitamos conocer son las fórmulas. Partimos siempre de y calculada, que es a más bx. Luego necesitamos la primera ecuación, que es la ecuación de y la otra es la ecuación de la sumatoria de xy. Tenemos estas dos que vamos a buscar sustituir en un cuadro. Este cuadro lo tenemos acá arriba, donde tenemos n, que siempre es la cantidad de datos de los que disponemos. Aquí tenemos los años solo como referencia. Aquí este registro solo es un dato que no afecta para el cálculo, sino que únicamente es por dato de registro. En el eje o en el dato de X siempre vamos a colocar los parámetros de tiempo, en este caso los años. Para este método se sugiere iniciar de 0 en el primer dato o el dato más antiguo y terminar en el dato final. En este caso tenemos 6 datos, si iniciamos con 0, terminaríamos con 5. Por este punto estaríamos prácticamente omitiendo el dato de los años porque hasta esta base no nos afecta. Entonces, el dato de venta siempre corresponde a Y, por lo tanto aquí están los datos en unidades hasta el último registro que vamos a tocar. Luego la fórmula tiene también un x al cuadrado, entonces este valor de x lo elevamos al cuadrado, 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4 y así sucesivamente hasta terminar la columna. Luego tenemos x por y, que es definitivamente, en este caso 0 por 200.000 nos da 0, 1 por 210.000 nos da 210.000, 2 por 220.000, 440.000 y así sucesivamente hasta finalizar la columna. Estos son los datos que nos pide. Si observamos la fórmula, nos pide sumatoria de los datos. Entonces, sumamos X, aquí está la operación, sumamos Y, los datos de ventas, sumamos X al cuadrado y sumamos XY. Entonces, cuando ya tenemos los valores, sustituimos esta fórmula y observamos que es solamente trasladar los datos. Sumatoria de Y es 1.325.000, por eso ven este dato acá, que es igual a NA. N son 6 datos, por lo tanto es 6A. La literal o la variable siempre la mantenemos. Más, dice acá, sumatoria de XB.
Por lo tanto, la sumatoria de X es 15 y la variable B. Entonces, nos queda 15B. En este punto ya tenemos la primera ecuación. Luego, vamos a aplicar la siguiente. Sumatoria de XY, la operación nos dio aquí 3.445.000. Sustituimos el dato, es igual a 15A. ¿Por qué 15A? Porque es sumatoria de XA. Aquí está la sumatoria de X, repetimos, 15A. Más B sumatoria de X cuadrado. La variable puede ir siempre del lado derecho. Por lo tanto, sumatoria de X al cuadrado es 55. Entonces tomamos el dato 55 y va a ser multiplicado por B. Ya tenemos los datos incluidos a las fórmulas o a las ecuaciones y ahora tenemos que aplicar un método para poder realizar el análisis y despejar en este caso una variable, poder encontrar el resultado de una variable. Podríamos aplicar distintos métodos, pero para el caso, el que se recomienda aplicar sería, como tenemos dos ecuaciones, aplicar el método de eliminación de una de las variables. Entonces, para este caso, colocamos acá nuestra primera ecuación y abajo la segunda ecuación. ¿Qué vamos a hacer? Usted podría buscar un mínimo común divisor o un divisor para cada uno que sea común en ambos. Entonces, como acá no buscamos en cierta forma realizar todo el procedimiento matemático de una manera exacta, aunque sí respetamos todas las reglas, lo que vamos a hacer es algo sencillo. Simplemente si usted tiene alguna dificultad con determinar un común divisor para ambos, tendríamos que colocar entonces algo sencillo. Si vamos a despejar A o vamos a eliminar A en este caso, el 15 que está en la ecuación de abajo va a pasar a multiplicar a la ecuación de arriba. Y el 6 que está en la primera ecuación va a pasar a multiplicar a toda la ecuación de abajo. ¿Para qué? Para eliminar un dato. Esto sí, cuando ya invertí los datos, los tengo acá al revés, voy a colocarle a uno de ellos el símbolo o el signo negativo. Por lo tanto, multiplico. Ya tengo aquí la ecuación. El 15 que estaba aquí abajo va a multiplicar arriba, entonces comenzamos. 15 por 1.325.000 nos da 19.875.000. 15 por 6, 90. 15 por 15, 225. Ustedes ven que aquí ya está solucionado. Vamos así porque es para facilitar el cálculo y hacerlo un poco más rápido. El 6, lo único que tiene es que colocamos el símbolo o el signo negativo. El 6 multiplica a la ecuación de abajo. Menos 6 por 3.445.000 me da menos 20.670.000. Menos 6 por 15, no, menos 90. Menos 6 por 55, menos 330. Entonces, como ya tenemos aquí los dos datos idénticos, uno positivo y otro negativo, ¿qué hacemos? Pues eliminamos esta parte de la ecuación y operamos acá. 225 menos 330, cada uno con variable b, me queda menos 105. En este caso, entonces ya tengo el resultado, eliminé una y el resultado de la operación es menos 105b. Como acá tenemos un dato o un valor multiplicando a una variable y de este lado tenemos otro resultado que es la resta o la operación de estos dos datos, 19.875.000 menos 20.670.000 me quedó menos 795.000. Esta es la operación de estos dos datos. Entonces, este está, por así decirlo, libre de literal, y aquí tenemos la variable con menos 105. Para despejar el menos 105 que multiplica a b, lo voy a pasar del siguiente lado, restando. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo traslado, y aquí va
a dividir, perdón, no a restar, sino a dividir. Paso menos 105 a dividir del otro lado. Entonces, con el signo negativo, aquí el signo no cambia, porque es solo un traslado de datos. Y B nos queda sola. Ahora, 795.000 negativo dividido menos 105, me queda 7.571 con los decimales que me dé. Me sugiere dejar todos los decimales que le dé la operación. Como estamos aquí en un documento de Excel, podemos dejar solo algunos a la vista. Si usted lo hace en calculadora, pues todos los resultados que le queden en la calculadora. Como los dos datos son negativos, el resultado es positivo, según las reglas matemáticas. Ya encontramos entonces una variable, que es la variable b. Ahora vamos a sustituir esta variable en una de las dos fórmulas o ecuaciones. Vamos a utilizar entonces la primera. Usted puede elegir cualquiera de las dos. Nosotros vamos a elegir en este ejemplo la primera. Sustituimos entonces. 1.325.000 va a ser igual a 6A, porque ya todavía no lo hemos encontrado, más 15 por el resultado que tuvimos en B. Ahora voy a operar. 15 por este dato me queda 113.571 con los decimales que obtuve, más 6A, lo sigo copiando y traslado 1.325.000. Luego, de nuevo, 1.325.000. ¿Y ahora qué hice acá? Este 113.000 está sumando con 6A, pero lo tengo que dejar sola o voy a dejar sola la variable. Por lo tanto, traslado este dato hacia el otro lado. Por lo tanto, como aquí está sumando con A, va a pasar restando. 113.571 trasladado al siguiente lado, pasa restando. Entonces, aquí voy a hacer la resta y ya dejé solo a 6A. Hago la resta, me queda 1.325.000 menos 113.571 con sus decimales, me queda 1.211.428 con decimales. Y dejo solo a 6A. Aquí tengo entonces este dato. Ahora voy a dejar sola a la letra A o a la variable A. El 6 multiplica A, va a pasar del otro lado a dividir. Entonces, opero la división, ya quedó solo A, y la operación me da 201.904,76. Y tengo aquí el dato de A. En este caso, vamos a ver la operación. Tenemos entonces 201.000, que fue el resultado de A, sustituimos en la Y calculada A más B por X. A es este valor, B es este dato que encontramos anteriormente. Y X acá va a ser la continuación. ¿De qué? ¿Dónde está X acá? Aquí tenemos el recuento de X que llegó hasta 5. Como el dato que vamos a proyectar, en este caso, no le vamos a poner la atención a los datos porque este valor solo me está sirviendo para hacer una proyección y vamos a tratar de regularizar el registro que se traía. Entonces, como el dato aquí terminó en 5, la proyección quedaría en 6. No 7, ¿por qué no 7? Alguno diría, porque es 2019, el que estoy proyectando es 2021, porque omitimos 2020. Sí, puede ser así, pero 2020, en este caso, no fue un año que tuviera una repercusión tan fuerte. Si yo pusiera otro 7 acá por el caso que estamos trabajando como un presupuesto, estaríamos llevando muy alto el resultado. Entonces, yo recomiendo en este caso utilizar 6, que sería la continuación. Entonces, 6, porque aquí terminó en 5, el dato es 6. Si usted está utilizando un dato corrido normal de ventas y no tiene ningún sesgo, se recomienda entonces hacerlo de esta forma. Por lo tanto, el 6 lo tenemos acá porque aquí terminó en 5. A
más B por X. Primero hago la multiplicación. B por X, 7.571 con decimales por 6, me queda 45.428 con decimales. Hago la suma y me queda el dato ya aproximado, 247.334. Vamos a revisar aquí. Lo podemos dejar solo con redondeo. 247.333. Ese dato le vamos a dejar para que quede un dato ajustado normal. Estas son unidades. Sería la estimación que nosotros tenemos para el siguiente periodo. Como el dato que estamos trabajando es 2021, en este caso podríamos decir que si esta tendencia, vean, este viene a ser un promedio mínimo de los registros. Y este es el total de cambios. B en una Y calculada siempre establece la tendencia. Quiere decir que 6 años o 6 veces los datos que vamos a estimar cambia en este valor promedio de tendencia el dato de B. Esta es una tendencia. Por lo tanto, al tener esto, estamos diciendo que 6 veces cambiará en esta cantidad o incrementará el dato de B, o sea, la tendencia de crecimiento. Si el dato de B fuera negativo, lo que estaría marcando sería una tendencia decreciente. Entonces, en lugar de ser positivo, obviamente vendría a restar. Y aquí tendríamos un valor más bajo. Entonces, según estos registros, podemos determinar que para el año que estamos proyectando, podríamos estimar un promedio de 247.333 unidades basados en el método de ecuaciones simultáneas. Si usted quisiera solamente tomar el efecto de la tendencia, puede sumar el dato de la tendencia al último registro. En este caso son 240.000. Por lo tanto, si yo le sumo el dato aplicando más o menos lo que dice Y calculada o lo que dice el método de mano alzada, sería 240.000 más el dato de la tendencia. Y sería este valor, 247.571. ¿Qué significa eso? Que podríamos decir que según el método aplicado de ecuaciones simultáneas, tengo estas unidades proyectadas y según el ajuste con un elemento parecido al de mano alzada, podría tener esta cantidad de proyección. ¿Cuál elijo? Pues aquel que se acople más a los resultados obtenidos. Cuando usted ya terminó todos los análisis, ¿qué se recomienda? Que ustedes hagan un resumen con los datos que obtuvieron en cada método que aplicaron. Cada uno de estos métodos está explicado en videos distintos para que ustedes los puedan revisar. Aquí tienen los datos. ¿Cuál voy a elegir? Si yo estoy en un periodo normal, puedo elegir cualquiera de estos. O podría usarlos, incluso decir, el más bajo podría darme un escenario más pesimista, el más alto un optimista, el menor un dato normal. O un dato, si yo quiero solo saber el promedio, con base a los datos promedios que decíamos que buscan un dato bajo de los registros, un dato promedio puntual o medio más o menos. Al decir medio me refiero al dato medio o hacia si hiciéramos una línea recta, en qué punto estaría el centro de los registros. Este es el promedio según los datos. Pero aquí sucede algo, con los métodos estadísticos no se está teniendo en cuenta el efecto de los sucesos ocurridos durante un periodo. Por lo tanto, aquí usted puede elegir el método que más se acople. Si estamos hablando de tendencias, son estos tres los que podríamos aplicar. Si estamos hablando de valores cíclicos, serían estos dos. Aquí se explicaron todos a manera de ejemplo, pero decíamos que lo conveniente sería elegir los métodos según el patrón de registro. Si los datos son cíclicos, son estacionales o variantes, se recomiendan promedios porque el dato lo tenemos más ajustado al dato central medio de todos los registros. Y si los datos son en tendencias, los más recomendables son esos porque van a dar un registro del comportamiento de los datos según los registros.
que es lo que aquí se busca más o menos acoplar. Sin embargo, habría que evaluar, ¿será esta proyección de unidades para el siguiente periodo un dato alcanzable? ¿Por qué digo eso? Porque ustedes están aquí determinando una proyección de las ventas que esperan realizar en el periodo que están presupuestando. Por esa razón, como es solo un periodo que estoy presupuestando, explicamos acá que el dato que se tomó en el método fue 6, porque usted puede colocar aquí la cantidad de años según las proyecciones exactas, pero recuérdese que al presupuestar no debe solamente aplicar metodología, sino entender lo que está haciendo. Comprender que si yo me voy de la realidad del comportamiento de mis registros, yo voy a exigir algo que no va a ser objetivo, no va a ser realista. Y esto va a afectar el resultado de ventas. Muchos hacen presupuestos, pero cuando analizan las ventas estimadas, no es solo crear un porcentaje de incremento, no solo esperar alzas, hay que entender el comportamiento y hay que analizar si realmente la empresa es capaz de poder cumplir con esa estimación. Si la empresa, además de eso, tiene la capacidad instalada para producir en un año esta cantidad o desglosado en los periodos de producción mensuales, semanales, quincenales, ¿se dará abasto? ¿Será que él tiene la capacidad instalada para producir esto? Eso también se debe evaluar. No solo es hacer un presupuesto, además de eso, evaluar si el mercado tiene la aceptación para poder cumplir con esta estimación. Si los cambios son muy trascendentales, si hay muchos efectos, si hay muchos patrones de decisión que puedan afectar el presupuesto, se recomienda entonces hacer ajustes pertinentes, no quedarse solo con un dato. Estos datos son estadísticos, se basan en comportamientos y dan una estimación con base a esos patrones de registro. Sin embargo, aclaro, hay que tomar en cuenta todos los elementos, la capacidad de la empresa, las posibilidades del mercado y las necesidades incluso de la propia situación. ¿A qué me refiero con eso? Que tanto está exigiendo el contexto del mercado en donde se está haciendo el presupuesto. Y con base a esto se podrán tomar mejores decisiones. Entonces, un método más para que ustedes puedan aplicar. Por favor, pueden revisar los datos en el caso que está descrito en la información o en la descripción de este video. Y si tienen alguna duda, con gusto pueden escribir sus comentarios que vamos a estar apoyando en el momento que sea posible. Agradezco a todos por conectarse y deseo que esto sea de utilidad para ustedes. Que tengan un excelente día, una excelente tarde o en el tiempo que ustedes puedan visualizar este video, que estén muy bien. Mucho gusto.